Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con el tema de figuras geométricas, de figuras planas, y vamos a entrar hoy en el tema de áreas. Vamos a empezar a calcular y a recordar cuáles serán las áreas de los polígonos principales. Vamos a recordar primero, lo he puesto aquí abajo porque no me he dado cuenta y no me he dejado espacio arriba, qué es el área y qué es el perímetro de una figura geométrica. Bien, el perímetro de una figura geométrica, esto ponedlo arriba, ¿vale? El perímetro de una figura geométrica es la suma de las medidas de sus lados, de todos sus lados. De todos sus lados. Que es una medida pues, que se medirá en metros, decímetros, centímetros, una medida lineal. Y el área es la superficie que ocupa una figura plana. Una figura plana. Y se mide en unidades cuadradas, en metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿sí? Bien, vamos a recordar cuáles serán las áreas de de estos cuadriláteros, que son el rectángulo, el cuadrado y el romboide. El área del rectángulo, si tenemos un rectángulo de área B y de altura h, la altura normalmente, la altura de los polígonos y de los cuerpos geométricos se suele poner con h. ¿De dónde viene esta h? Pues esta h se suele poner por que es altura en inglés. Y como área empieza por A también, si ponemos varias A's, igual nos podemos confundir. Así que las alturas las vamos a poner usualmente como H. El área de un rectángulo es lo que mide la base por lo que mide la altura. Escribimos así, el área es igual a B por H. Si tenemos bueno, y el perímetro sería, esto es H, esto es B, esto también es H y esto también es B. Entonces sería H más B más B. En un cuadrado, un cuadrado es como un caso particular de un rectángulo, porque al final es como un rectángulo, pero la base y la altura es exactamente lo mismo, y lo llamamos lado. Un cuadrado es un cuadrilátero que tiene los 4 lados y los 4 ángulos iguales. El área del rectángulo, el área del cuadrado es el lado al cuadrado, que al final es lado por lado, que es como base por altura. Y un romboide es un cuadrilátero que tiene sus lados paralelos 2 a 2, es decir, estos dos son paralelos entre sí, y estos dos son paralelos entre sí también. Lo que pasa es que es como si cogemos un rectángulo y le damos un golpe así, se queda ladeado. ¿Cuál será el área del romboide? Si os dais cuenta, el romboide tiene la base, que es esta de aquí, y la altura es esta perpendicular, ¿vale? Es la distancia que tiene entre las dos bases. Pues, si os dais cuenta, este triangulito que se forma aquí, que por cierto es un triángulo rectángulo, Pitágoras, este triangulito que se forma aquí, si lo quitamos de aquí, lo despegamos y lo ponemos aquí, resulta que lo que tenemos es, ¡anda!, es un rectángulo. Y si este trocito es justo este, pues el área del romboide es exactamente la misma que la del rectángulo, es su base por su altura. Ya está. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, determinar el perímetro, no sé si se ve muy bien con el reflejo, pero pone determinar el perímetro y el área del siguiente rectángulo. Nos dan este rectángulo y nos dan dos datos. Nos dan cuánto mide este lado de aquí, que es la altura, h, y nos dan cuánto mide la diagonal, pero no nos dan la base. Entonces lo primero que tenemos que averiguar para calcular el perímetro y el área es la base, porque para calcular el área necesitamos base por altura, y para calcular el perímetro hay que sumar todos los lados, y este es igual que este, vale, pero estos dos no los conocemos. Así que vamos a darnos cuenta de que lo que tenemos aquí, esto que estoy señalando yo en verde, ¿qué es? Pues esto lo voy a redibujar aquí, le voy a dar la vuelta
para que lo veáis mejor, esto de aquí es nada más y nada menos que un triángulo rectángulo, porque esto es un ángulo recto, porque estamos en un rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Le hemos dado la vuelta así, entonces la base esta es 12 centímetros y esta diagonal se ha venido aquí, es 20 centímetros. Tenemos un triángulo rectángulo en el que conocemos dos de sus lados, podemos hallar el otro. ¿Cómo? Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, efectivamente. Pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Lo primero que tenemos que hacer es darle nombre a los lados. La hipotenusa se llama A, siempre. Y los catetos B y C, como nos dé la gana. Este B y este C. Vale. Entonces, lo escribimos utilizando el teorema de Pitágoras. Tenemos que, nos dice que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, donde a es la hipotenusa y b y c son los catetos. Sustituimos los valores que sabemos. A es 20, 20 cuadrado, igual a b es 12, 12 al cuadrado, más c al cuadrado. 20 al cuadrado, 400, igual a 12 al cuadrado, 144, más c al cuadrado. Despejamos c al cuadrado, nos queda 400. Para ahorrar un poco de espacio, voy a hacerlo aquí, ¿vale? 400 menos 144 es c al cuadrado. Y ahora, 400 menos 144, ¿cuánto es? Esto es 6, 5, 2. Esto es 256. Esto es c al cuadrado. Entonces, c es más menos la raíz de 256. Pero recordad que como estamos trabajando con medidas, os lo digo siempre, lo sé. Sé que soy muy pesado, pero esto es algo que tenéis que tener en cuenta, que esto es la solución de una ecuación, pero la solución de una ecuación no siempre se adecúa a la realidad con la que estamos trabajando. En este caso, como son medidas, tenemos que desechar una de las dos soluciones, que es la negativa, porque no tiene sentido físico. Y la raíz de 256 es 16, entonces llegamos a 16 igual a c. Esto nos dice, ¿qué nos dice esto? Nos dice que esta c de aquí es 16 centímetros, es decir, esto es 16 centímetros. Ya tenemos la base y la altura. Ahora podemos hallar, vamos a llamar base y altura a esto. Esto es la base, bueno, la he escrito arriba, pero la base da igual, que sea esta, es la misma. Y esto es la altura. Y ahora calculamos el área. Vamos a calcular el área. El área. Escribimos siempre la formulita. Vamos a utilizar esta, que es el área del rectángulo. Pues la escribimos. Área igual a base por altura, que es base, sustituimos. La base es 16 por la altura, que es 12. 16 por 12, y hay que hacer esto. Vamos a hacerlo aquí aparte, siempre las cuentas donde se puedan ver, 16 por 12, esto es 838, y 16, 8, 9, 1, 198. Esto es 198. ¿Y son? ¿Qué son? Bueno, vamos a ponerlo aquí, abajo. Área 198. Estos son centímetros, y el área entonces serán centímetros cuadrados. Aquí tenemos el área. Y ahora vamos a por el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces el perímetro, que lo vamos a llamar P, de perímetro, a ver, ¿qué va a ser? El perímetro, hola Joselímetro, el perímetro es la suma de todos los lados. Tenemos dos bases, entonces será 2 por lo que mide la base, más esta altura y esta altura son iguales, 2 por lo que mide la altura. Y sustituimos. P, esto lo estoy haciendo al lado porque como la pizarra es pequeña, pero lo hacemos debajo, ¿vale? Lo podéis hacer así en dos columnas y queda mejor. El área por aquí y el perímetro por aquí. Bueno, el perímetro es 2 por la base, que es 16, más 2 por la altura, que es
12. Entonces, el perímetro es 2 por 16, 36, más 24, y esto es perímetro igual a 60, y estos son centímetros, porque es una unidad de longitud. Y ya habríamos terminado. Hay ocasiones, como veis, en las que no solamente el ejercicio trata sobre hallar el área de un rectángulo, de un cuadrado, de un romboide simplemente, sino que nos dan ciertos datos, pero no nos dan exactamente los datos que necesitamos para calcular el área y el perímetro. Entonces, tenemos a veces que utilizar el teorema de Pitágoras para conseguir encontrar ese dato que nos falta y luego ya poder calcular el área y el perímetro como debe ser. Recordad, bueno, primero las fórmulas, las formulitas estas de las áreas, nos las tenemos que aprender, tenemos que trabajar con ellas, hay que sabérselas. Vamos a irlas viendo poco a poco, ¿vale? Para que vayamos asentándolo bien. Y después, cuidado con las unidades, las áreas son unidades cuadradas y los perímetros son unidades lineales, son de distancia nada más. Y siempre que utilizamos el teorema de Pitágoras, escribimos que lo estamos utilizando y el triángulo en el que lo estamos utilizando lo tenemos que dibujar con sus datos. No lo dibujéis sobre la imagen original, sacadlo fuera y aquí lo vemos muchísimo más claro, porque si empiezo a poner aquí letras, esto es una maraña que no se entiende. Así que mejor así ordenado y lo entendemos perfectamente. Cuando utilizamos el teorema de Pitágoras lo escribimos, ya sabemos cómo hacerlo, hemos practicado bastante. Cuando calculemos el área, escribimos lo primero la fórmula del área que vamos a utilizar y cuando calculemos el perímetro, bueno, el perímetro, como no tiene fórmula exactamente, yo he puesto aquí 2b más 2h, pero es un poco para guiarme yo. Podríais haber puesto directamente la suma de los 4 lados y ya está, ya haber hecho las cuentas. Así que tened esto en cuenta cuando hagáis ejercicios que tengan que ver con áreas. Seguiremos con nuevas áreas un poquito más adelante. Hasta luego.